Hola a todos, voy a empezar una nueva serie de videos sobre la toma de decisiones, en especial sobre los sesgos cognitivos que pueden afectar a la mayoría de parapentistas. El primer sesgo del cual quiero hablar es el sesgo de confirmación. Volar en parapente es una de las experiencias más emocionantes que puedes vivir, pero también requiere tomar decisiones rápidas y acertadas en todo momento. Lo que muchos no saben es que a veces nuestras mentes nos pueden jugar una mala pasada, llevándonos a cometer errores graves, inclusive sin darnos cuenta. Uno de los principales culpables es el llamado sesgo de confirmación, un fenómeno psicológico que afecta nuestra manera de interpretar la información y nos empuja a confirmar lo que ya creemos, ignorando todo lo demás. ¿Qué significa esto para un parapentista? En este video te lo explicaré, con ejemplos reales, y te daré consejos para evitar caer en esta trampa mental. ¿Qué es el sesgo de confirmación? Primero, definamos qué es el sesgo de confirmación. Es esta tendencia que tenemos todos a buscar solo la información que confirma nuestras creencias o expectativas, mientras ignoramos o minimizamos cualquier dato que las contradiga. Imagina que estás convencido de que una ruta de vuelo es segura, porque siempre te ha funcionado bien en el pasado, aunque el cielo muestra señales de que las condiciones están cambiando. Decides no prestar atención. ¿Por qué? Porque tu mente se enfoca solo en los detalles que confirma lo que tú crees, que esta ruta es segura. Este sesgo es común en muchas áreas de nuestra vida, pero en el parapente puede ser especialmente peligroso, porque puede hacer que tomemos malas decisiones basadas en información incompleta o sesgada. Aprender a manejar este sesgo también nos ayudará a poder manejarlo en otros aspectos de nuestras vidas. Así que es importante y bastante útil reconocerlo y dominarlo. Ejemplos del sesgo de confirmación en el parapente. Vamos a ver esto con ejemplos concretos. Imagina que estás en una montaña, listo para despegar. Al llegar revisaste la dirección del viento y todo parecía perfecto. Sin embargo, mientras te preparas, el viento comienza a cambiar ligeramente, pero tú sigues concentrado en la primera información que recogiste. Decides despegar convencido de que el viento sigue igual de bueno. Pero justo al levantar el parapente te das cuenta de que el viento está cruzado y terminas teniendo un despegue complicado, o peor aún, un incidente. Otro caso común ocurre durante el vuelo de distancia. Estamos buscando térmicas y de pronto podemos ver una nube, un cúmulos, o podemos ver que otros parapentistas están subiendo. Inmediatamente nos dirigimos en esa dirección. Sin embargo, la térmica se fue, desapareció. Pero si caemos en el sesgo de confirmación, vamos a interpretar cualquier señal positiva que nos pueda falsamente decir que efectivamente la térmica está ahí, cuando en verdad esta ya desapareció. Esto también pasa bastante con los pilotos que han escogido alguna marca o que compraron una marca de parapente y les gustó en un inicio y se quedan con esa marca. Existen muchas marcas y todas son muy buenas, y a veces los pilotos tienden a solamente enfocarse en su marca predilecta. Se concentran solamente en los aspectos o atributos positivos, pero son ciegos ante los aspectos negativos, perdiendo oportunidades de tal vez adquirir un mejor equipo para sus necesidades. Esto también ocurre con las clases de los parapentes. A veces los pilotos avanzados tienen la creencia de que un parapente de clase C o D les va a permitir tener un mejor rendimiento y mejores vuelos. Y toda aquella información que reafirme eso lo van a considerar. Sin embargo, pierden también objetividad y no se dan cuenta que inclusive teniendo un parapente más básico, digamos un clase B o un B alto, pudieron tener un mejor desempeño o unos mejores vuelos. Pero el sesgo de confirmación evita que puedan ver toda la información de forma global y se concentran solo en los aspectos positivos de volar una vela avanzada. ¿Cómo evitar el sesgo de confirmación? Entonces, ¿cómo podemos evitar caer en esta trampa mental? Aquí vamos a ver algunas estrategias clave. Primero, busca siempre información opuesta a la que crees. Cuando estés evaluando una situación, pregúntate, ¿qué podría salir mal? Esta pregunta siempre te obliga a considerar otros escenarios y te ayuda a mantener una visión más objetiva.
Segundo, consulta siempre a otros pilotos o a tu instructor si tienes dudas. A veces una segunda opinión puede hacer toda la diferencia, porque otra persona puede ver cosas que tú no estás notando. Tercero, mantente atento a los cambios en el entorno. Las condiciones en el parapente pueden cambiar rápidamente. Aprende a reevaluar constantemente sin aferrarte a la primera impresión que tuviste. Cuarto, utiliza listas de verificación antes de despegar y durante el vuelo. Los checklists son una gran herramienta para mantener el enfoque y reducir el riesgo de decisiones impulsivas. En el parapente, como en la vida, nuestras decisiones pueden hacer la diferencia entre una experiencia inolvidable y un gran susto. El sesgo de confirmación es solo uno de muchos factores que afectan nuestra toma de decisiones, pero ahora sabes cómo identificarlo y, lo más importante, cómo evitarlo. Recuerda, volar seguro no solo depende de tu habilidad técnica, sino también de tu capacidad para pensar de manera clara y objetiva. Si te gustó este video y quieres aprender más sobre psicología aplicada al parapente y estrategias para volar de forma segura, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en el siguiente video.